Buenos días, tardes o noches, depende de a qué hora y dónde nos vea. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con usted la palabra de Dios. Son enseñanzas bíblicas, que es lo que dice la Biblia, no que es lo que digo yo, lo que pienso yo que dice la Biblia acerca de. Y precisamente vamos a entrar a un tema un poco más, pues no controversial, sino, ¿cómo lo podríamos decir? De predicciones que ¿cómo se dice? Profetizado, perdón, en la palabra de Dios, que el fin del mundo, pues algún día va a ser presente, va a ser el acto de presencia en este mundo. Pero antes que eso, pues van a pasar muchas otras cosas, nada que ver, que si ya se va a caer el mundo ahorita, es puro am, tratar de llamar la atención, de vernos importantes. Más bien, ¿qué dice la Biblia acerca de? No es la ciencia, no es el adivino, no es nadie más que la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo, aclarándonos de qué se trata. El título en las Biblias, ¿cómo lo dice en la Reina Valera, mija? Apostasía en el tiempo del final. Apostasía en el tiempo del final. Y en en las Américas dice predicción de la apostasía. ¿Qué es apostasía? Es correr, dicen en inglés, quitear, dejar atrás, olvidarnos de aquello que aprendimos y alejarnos de aquello porque ya no nos convino, no nos gustó o simplemente no entendimos. ¿Y de qué se trata eso? Del entendimiento, del discernimiento. ¿Qué es la palabra de Dios? Pues precisamente, palabra de Dios escrita. Para muchos, para nosotros los cristianos, autoridad, para otros, pues no, porque lo ven como algo que no les conviene creer o no, simple y sencillamente no lo entienden. ¿Por qué no lo entienden? Bueno, voy a pedir a ver si que nos lea los versículos del 1 al 5 del capítulo 4 de Primera de Timoteo, y en la Reina Valera. Y, por favor, reci. Dice la palabra de Dios, pero el Espíritu dice manifiestamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia, que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de las viandas que Dios creó para que con nacimiento de gracias participasen de ellas los fieles y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada hay que desechar, tomándose con nacimiento de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Bien, oras por favor. Oremos, Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por el descanso de anoche, Señor, y el amanecer de esta mañana, Señor. Padre, en esta mañana venimos ante ti, Señor, a ponerte esta predicación en tus manos, Señor. Tú es el que usa, al que está predicando, Señor. Guíalo y úngelo, Señor. E igualmente a cada pastor, misionero, evangelista, maestro que alrededor del mundo que anda predicando tu palabra, Señor. Tú síguelos usando, Señor, y guiando, Señor. Y pues, Padre, te seguimos pidiendo por la protección de ellos, Señor. También te pedimos por cada oyente, Señor, que tú prepares los corazones y los entendimientos de cada uno de nosotros, Señor, que podamos entender tu palabra, Señor, y pues, Padre, también para poder aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. Padre, también venimos ante ti, Señor, a ponerte las peticiones de cada persona en tus manos, Señor, sean anhelos, angustias, dolores, pérdidas, deseos, enfermedades, pérdidas, todo te lo ponemos en tus manos, Señor, que sea pues el que consuela, el que guía, el que sana, Señor, el que suple, el que protege, Señor, y pues Padre, te seguimos pidiendo por la protección de cada uno de nosotros, Señor, y por tu guianza, Señor. Que todo sea bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros. Igualmente te seguimos pidiendo por cada persona, Señor, alrededor del mundo, Señor, por los líderes de familia, los líderes del gobierno y los líderes espirituales, Señor. Te los seguimos poniendo todos en tus manos, Señor. Tú sabes lo que está pasando ahorita en el mundo, Señor, y pues nada pasa sin que tú sepas, Señor, y pues que esté bajo la voluntad tuya, Señor. Nuevamente gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues Padre, nada más te seguimos pidiendo por la
guianza y la protección tuya, Señor. Todo eso te lo ponemos en tus manos, Señor, que tú abres las puertas y cierres las puertas que tienen que estar cerradas. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos por todos nuestros pecados. Amén. Amén. Bien, ahora permítame leerle cómo nos la presenta la Biblia de las Américas. Lo digo y lo repito para que se entienda. El hecho que la Biblia de las Américas es una Biblia de estudio más cerca al griego, más cercana, puede traer diferentes formas de presentación, pero es el mismo fin de la enseñanza de la palabra de Dios. Es para que entendamos que, pues no todas las Biblias quitan o ponen demás, simple y sencillamente cambian la forma de expresarlo. Dice la palabra del Señor así, del capítulo 4 de 1 de Timoteo, del 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El 2. Mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. 3. Prohibiendo casarse y mandando a abstenerse de alimentos que Dios ha creado, para que con acción de gracias, de gracias, participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. El 4. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada debe rechazarse si se recibe con acción de gracias. 5. Porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Es precisamente lo que debemos de entender. En estos tiempos no se trata de juzgar a nadie. Todos tenemos una mente. Hay personas que están enfermas de su mente, tienen algún problema, alguna enfermedad que no les permite usar su mente correctamente, como debería de usarlo. Pero la mayoría, vamos a decir que el 98% de las personas en el mundo tenemos la capacidad de poder entender qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios, qué es aquello que nos dice otra gente, pero de buscar la verdad, ¿a quién le toca? A cada persona. Hay personas que lo entienden de una manera porque supuestamente cada cabeza es un mundo, y ciertamente es así. No todos pensamos igual, no todos actuamos igual, no todos entendemos igual, pero Dios es uno y nada más. Y nos deja la instrucción para que si voluntariamente queremos entenderlo, Él nos abra el entendimiento de aquello que, que Él quiere que entendamos y que hagamos. ¿Qué es lo que debemos entender? Que Dios no forza a nadie, pero siempre nos dice, mira, en Colosenses capítulo 3 versículo 1 dice, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Pues, démelo mejor. Es que ese versículo va junto con el otro, con el que va a leer Benzi. ¿Dale? Dice la palabra de Dios, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén, gracias. Si habéis resucitado con Cristo, si has entendido la verdad, gracias. ¿Quién es Cristo? Entonces, has aceptado a Cristo voluntariamente, porque no nomás es decir, yo creo, sino tener la seguridad de lo que estoy hablando es con una base firme y espiritual. Es por eso que nos habla la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que en estos tiempos vendrán muchos porque andan buscando lo terrenal, andan buscando lo de abajo, en la tierra, cuando realmente pues tenemos la enseñanza de la palabra de Dios que dice que primero buscar el reino de Dios y su justicia en Mateo, y todo lo demás viene por añadidura, pero antes tienes que entender las cosas espirituales. ¿Y cómo podemos entender las cosas espirituales? Hay muchos enseñadores en ese tiempo que enseñan otras cosas y se respeta, muy respetable, cada quien puede creer lo que quiera, cada quien puede profesar lo que quiera. Lo que estamos nosotros compartiendo es nada más la palabra de Dios, por eso leímos en el capítulo 4 de 1 de Timoteo, versículo 1, dice, en la Reina Valera, déjame ver porque creo que ni lo tengo preparado, 2, 3, bueno, aquí está. Pero el Espíritu dice manifiestamente que en los posteros tiempos, en los tiempos futuros, hablaba en ese tiempo, se escribió la palabra de Dios, algunos apostarán de la fe. ¿De la fe en quién? En Cristo Jesús. Escuchando espíritus de error y doctrina de demonios. ¿Por qué? Volvemos al mismo tema. Vienen muchos enseñadores diciendo,
es que yo te curo, yo te sano, yo te adivino. Andan buscando lo terrenal, porque ¿a quién se basan esas personas? ¿Y quién les viene y les dice? Porque sí es cierto que alguien viene y le dice, es que a mí el espíritu de quién sabe quién viene y me dice, espera, la palabra de Dios en Hebreo 9:27 nos dice que está establecido que el hombre o el ser humano muera una sola vez y después al juicio. ¿Qué es lo que debemos entender? ¿Quién anda en este mundo? Ciertamente no estamos solos. Nunca hemos estado solos, ni Adán ni Eva estaban solos. ¿Por qué cayó Eva? ¿Y por qué cayó Adán? Porque hay falsos enseñadores queriendo desacreditar la palabra de Dios. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Desde que este mundo existe, está este ser con sus huestes. Y que el Señor nos reprenda. De ninguna manera me voy a poner yo a juzgarlo o a juzgar sus huestes, porque es Dios el que dará el pago a cada quien. Inclusive él ya tiene su destino marcado, pero que es lo que debemos, mientras no entendamos que la palabra de Dios está ahí para salvación, no de tu cuerpo, que tiene mucho que ver con lo terrenal también, no para que no te enfermes, no para que no fallezcas, sino para que tu alma tenga salvación y no haya tormento. Pero ¿cómo se logra esto? Y nosotros comenzamos a entender qué dice la palabra de Dios. Sabemos que ahí en Romanos 10:17, ¿qué nos dice, mija? Dice la palabra de Dios, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén, gracias. Mija. El oír saca el espíritu, porque hay un espíritu dentro de cada ser humano. Un espíritu no quiere decir que estás poseído, pero si estás manipulado para que no oigas, o no es, la palabra dice, nomás le escuches, pero no le pongas atención. No importa, no importa. Pero sabes que cuando te das la oportunidad, fíjate lo que te estoy diciendo, cuando te das la oportunidad de oír la voz de Dios, cuando está hablando el predicador, el himno o un niño hablando de Dios, se abre tu corazón, se despeja y pasa lo que dice ahí en Mateo 12:43. Esta enseñanza es muy necesaria que la entendamos porque estamos predicando. ¿Lo tienes? ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no la halla. Amén, buscando reposo y no la hay. ¿Él salió de dónde? Del ser humano. ¿Quién dice que hay un espíritu que no nos deja avanzar mientras no entendamos que solamente en Cristo podemos tener la salvación? Pero ¿quién nos ve aquí a toda verdad? A veces oímos la palabra de Dios y ay, no te muevas de ahí. Vamos a ver las consecuencias, porque dice la palabra de Dios, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué pasó por el oír atentamente la palabra de Dios? Entenderla. Deme el 43, por favor. Y el 45 de una vez. Del 43 al 45. Sí, por favor. Dice la palabra de Dios, cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando viene la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y son peores las cosas últimas de tal hombre que las primeras. Así también acontecerá a esta generación mala. Gracias. Entendemos y vemos entonces que cuando es desechado ese espíritu que controla, aunque no lo quieramos reconocer, aunque piensen en lo que quieran, es lo que la Biblia dice, que ese espíritu sale del ser humano y es cuando el ser humano es desatado, es liberado para poder entender la palabra de Dios. Pero ¿cómo la podemos entender? ¿Qué dice primero de Juan 4:6? Dice la palabra de Dios, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye, por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Gracias. ¿Por qué conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error? Bien, ¿y cómo podemos obtener el espíritu de verdad para poder conocer, entender y poder zafarnos, librarnos de esas cadenas del pecado que nos tiene atados a este mundo? Dice allí en Juan 16:13.
Dice la palabra de Dios: pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Amén, gracias, Miguel. Y os hará saber las cosas que han de venir. Pero ¿qué es necesario? Si decimos que somos cristianos porque nos acercamos a un templo, a una iglesia, porque decimos que somos miembros nada más por asistir a esta iglesia y hemos hecho una declaración de que sí somos cristianos, le creemos a Cristo, pues no le creemos, no creemos que Cristo pueda librarnos, pueda darnos todo. Es que no lo hemos entendido. ¿Por qué no lo hemos entendido? Dios ya proveyó la manera, ya mandó su Espíritu Santo desde el Pentecostés, después de Cristo, donde estaban los apóstoles, y a todo aquel que en él cree se le da el Espíritu de verdad, que lo guía donde a todo. Pero ¿cómo podemos tener ese Espíritu Santo en nosotros? Primera de Corintios 2, 13 y 14. Son cosas que debemos de entender, que primeramente Dios nos da toda la información si la queremos. Porque hay quienes dicen, "Ah, no importa". Adelante. Primera de Corintios 2, 13 y 14 dice la palabra de Dios: lo cual también hablamos no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Amén. Y no las puede, gracias, mía, no las puede entender. ¿Por qué? Porque no oyó la palabra de Dios. Nomás la escuchó. Como escuchó un ruido lejano que no sabemos ni qué fue. Así. Pues no la oyó atentamente, con atención, queriendo ver y entender que es importante la vida en la que vivimos, sí. Es importante trabajar, sí. Sí, pero es más importante saber de quiénes somos y a dónde vamos, a manera de poder acomodar lo espiritual en lo espiritual y entenderlo. De otra manera, ¿cómo podemos entender lo que el Espíritu Santo nos está diciendo si ni siquiera lo tenemos en nosotros? No está en un lado, no está cerca, mora en cada creyente. El Espíritu que mora en cada creyente, ¿quién es? El Espíritu Santo de Dios. A estos creyentes, Dios les declara las cosas que van a suceder. Por eso nos dice ahí en 2 Tesalonicenses 2:3, ya después de habernos enseñado, de haber aceptado, ¿qué es lo que nos dice? Dice la palabra de Dios: no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El hijo de perdición, gracias, amiga, no vendrá. ¿Qué nos está advirtiendo? Vendrán muchos engañadores, dice ahí en el 1, pero el Espíritu dice manifiestamente, de Timoteo 4:1, que en los posteriores tiempos algunos apostatarán, se irán, correrán, dejarán la fe, escuchando espíritus de error. ¿Espíritus de qué? Espíritus de error y doctrinas de demonios. ¿Por qué? Porque andan buscando aquí abajo lo que deben de buscar arriba. Porque creemos ser más inteligentes que Dios. Queremos contender con Dios como si fuera un ser humano, y Dios no es humano. Dios es espíritu. Dios es fuego consumidor. Para poder entender las cosas de Dios, que necesitamos el Espíritu Santo de Dios para poder entender lo espiritual. Lo terrenal ya lo entendimos, que el que no trabaja no come, y también la Biblia lo dice. Hay quienes no les gusta trabajar, andan por ahí mejor mendigando algún taco o algo que comer porque no quieren trabajar. Porque tampoco podemos juzgar a nadie por eso, porque no sabemos la historia de nadie, de cada persona. Pero debemos entender que Dios nos da todo para que entendamos de qué nos está hablando. Y fíjese bien, ahorita antes de empezar a la predicación cantamos un himno y viene una estrofa muy bonita que le dije a mi hija: fíjate por qué te voy a decir que es confirmado este mensaje. Y vemos que dice que enviará aquel espíritu. ¿Cómo dice el 50, el himno 52? A ver. El 4 dice, aunque él se fue, sí, dice así, ¿verdad? Solo no estoy, mandó al Consolador, Divino Espíritu, que hoy
me da perfecto amor. ¿Qué es lo que debemos entender? Que Dios, en su plan, tiene todo bajo control. Que lo único que necesitamos es disponernos a querer entender para no hablar por hablar. Hay quienes, desde que el mundo empezó, hay quienes buscan quién desacreditar a Dios, quién desacreditar toda su obra. Y vino nuestro Señor Jesucristo y nos enseñó y nos dio y dejó en el mundo testimonio. Ah, no, pero ¿quién es el que está desacreditando? No es nuevo, no es nuevo. En aquel tiempo, cuando fue Israel, se levantó un hombre llamado Nimrod, que fue contra de Dios. Desde ahí empezamos a ver. Pero desde antes, y el pecado no empezó aquí en la tierra, empezó en el cielo, con la rebelión de aquel que quiso o quiere ser igual que Dios y ha hecho mucho mal, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 17:12? Dice la palabra de Dios, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Amén, no lo cierres al 20. Pero vemos entonces que ya tiene todo. Y dice el Señor, tú me mandaste, yo fui, capítulo 17 de Juan, pero ahora regreso a ti, yo los cuidé. Mientras estuve con ellos le di tu palabra, porque la palabra que trajo nuestro Señor Jesucristo no era de él nada más, aunque él es Dios, él fue el mensajero, el mensaje y el salvador. Él vino y nos preparó y luego oró por nosotros, por cada uno de los que creemos ahora. ¿Cómo dice el 20? Dice la palabra de Dios, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Amén, gracias. Los que han de creer en mí por la palabra de ellos, de que aquellos que usó el Señor para escribir, aquellos que fueron enseñados por el Señor, porque aún Pablo, que no convivió con él en vida, fue enseñado por el Señor y envió el consolador para que no estemos solos, porque hay un perfecto amor de Dios cuidando de cada creyente. Y se invita y se habla. ¿Lo quieres? No es a fuerzas. No importa qué sea lo que tú creas. Lo importante es tienes a Cristo en tu corazón. No estoy hablando de religiones. Estoy hablando de salvación de tu alma. Estoy hablando del entendimiento espiritual, no terrenal. Hay hombres muy inteligentes, muy sabios, muy inventores, pero conocen a Dios, que es el que hizo todo y se quieren poner con Dios, con sus cosas hechas por ellos, por hombres, científicos, la falsa más llamada ciencia de hoy. ¿Qué es lo que debemos entender? Que Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué es lo que debemos ver? ¿Queremos entender o nomás queremos para que verme famoso, para que vean mis videos, para que compren mi libro? Me voy a levantar y voy a decir, no es cierto, ese espíritu no existe, Dios no existe, esto y lo otro. Y eso va a dejar de acabar de que exista realmente Dios, de que Cristo haya venido a este mundo. Hay referencias en la historia del mundo secular, no nomás espiritual, de que un hombre llamado Jesucristo que fue crucificado, muchos dicen por los judíos, por los romanos, no, por tus pecados y por mis pecados y por los pecados de todo el mundo. ¿Quién subió a Cristo al madero? Tu pecado y mis pecados y el pecado de todo ser humano. Pero está ahí, ¿por qué subió? Porque le dio la gana. No, para darte salvación a tu alma y a la mía y de todo aquel que en él cree. No, 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 no más creer por creer. Yo creo en Cristo, no. Creerle a Cristo, creerle al Padre que Él envió a su Hijo para que Él subiera al madero, para que creas que Él pagó por tus pecados y mis pecados. ¿Pero lo quieres? Eso depende de cada quien. ¿Ah? Él ya oró por nosotros, porque oró por aquellos que han de creer en mí, en mi nombre, por ellos. ¿Qué es lo que vemos? El camino preparado, ¿eh? Dice, referente a los engañadores, dice 2 Timoteo 3:13. Fíjese bien. Dice la palabra de Dios, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Amén. Y los malos hombres se irán de mal en peor, engañando
y siendo engañados. Es que vino el virus y murió. Hay temblores, eso es natural, estamos en el mundo, el mar se está moviendo, dirán muchos. Pero ¿sabes qué? Déjame te digo una cosa, Dios permite que pasen las cosas para que el hombre levante la vista arriba. Apocalipsis 9, 20, 21. Dice la palabra de Dios, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, aún no se arrepintieron de las obras de sus manos, para que no adoresen a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de metal y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de su hurto. Ni de sus- Fíjese bien, gracias a Dios. ¿Cómo está Dios en este mundo? Claro que está, pero no es una persona. No sé, ¿de qué nos habla? ¿De qué nos dice? ¿Qué nos habla? ¿Qué nos enseña? Dice, ¿sabes qué? Pero los otros hombres que fueron, ¿qué? Muertos con esas plagas, aún no se arrepintieron de las obras de sus manos, porque porque adorasen demonios. Fíjese bien, y luego, y a las imágenes de oro, y plata, y metal, y de piedra, ¿cierto? Pues sí, ¿verdad? Y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías. Ya, hombre. Oh, perdón, caramba, ¿qué es entonces hechicería? ¿La Biblia de brujería? Claro que sí, que son cosas que Dios ya vio desde antes. Son cosas que Dios ve que el enemigo vino y implantó aquí abajo. Por eso se busca arriba, no abajo. Ahí en Proverbios 11, no me acuerdo, el avisado, el camino está hacia arriba. La Biblia nos da la información de todo, de todo. Pero ¿qué es lo que debemos de entender? Que es de nosotros escudriñar las escrituras y de veras desear entender de qué se trata. No nomás porque tengo lengua. Ah, ¿lo tienes? Proverbios 15:24 dice la palabra de Dios, el camino de la vida es hacia arriba el entendido, para apartarse del infierno abajo. Amén. El camino de la vida es hacia arriba, al avisado, al entendido, al verdaderamente sabio, inteligente, avisado. Es que es lo que quiere decir al avisado, al entendido, no que está pegado a lo material. Yo, ¿por qué son las guerras y rumores de guerras? ¿Por qué hay tanta hechicería? ¿Por qué hay tanta brujería entre las mismas familias? Envidia, celos, rencores. Está la vista puesta abajo aquí en lo terrenal. Y aquí vamos a estar 100 a lo más, 115, 100 algo de años y se acabó. ¿Y vamos a qué? Como dice Hebreo 9:27, repito, porque está establecido que el hombre o el ser humano muera una sola vez y después al juicio. ¿Qué andamos buscando en lo oscuro? Es que no hay nada malo, malo, tiene que haber algo bueno, es que no hay bueno, bueno, porque tiene que tener algo malo. Ese es un razonamiento humano 100%, queriendo excusarse de su ignorancia. Pueden tener 1000 estudios, no sé de qué les sirve ir a estudiar y ser ingenieros, ser psiquiatras, ser psicólogos, cuando no han entendido la verdad espiritual. Es que habrá vida del otro lado de morir. Pues déjame decirte que la Biblia te dice que sí, que es tu alma, aquello que nombran aquí, la energía. No saben si es energía o no sabemos qué es, pero a todo le damos nombre terrenal. No sabemos qué es la ciencia de Dios, pero decimos es que es energía. ¿Será? Yo no sé qué será, pero sí sé que es todopoderoso en sí mismo, sé que es todo poder, toda potencia que tiene en sus manos. Él fue el hacedor de nosotros, de los seres humanos y de este mundo y de toda la galaxia. Así digan que hay extraterrestres, así digan lo que digan, aquí es terrenal, no de afuera. Andan buscando afuera y todavía no conocen qué hay aquí en la tierra. Realmente porque no le hemos creído a Dios, que Él es hacedor de todo. Cuando se nos va a declarar, cuando entendamos que solamente teniendo el Espíritu Santo de Dios
podemos entender lo espiritual. De otra manera, busquen lo que quieren y es para su mal, para su daño. ¿Por qué lo digo? Éxodo 23 y 4. Dios desde antes ordenó, mandó y dijo y aclaró. Lo queremos, depende de cada quien. Dice la palabra de Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna cosa, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Amén. Digo, con estas advertencias, gracias. Todo lo que Dios nos ha dado a que entendamos es con el propósito de que veamos las cosas de la manera espiritual. Pero no es que no está fuerzas. Cada quien decide, toma el rumbo que quiere. Pero al avisado, el camino de la vida es hacia arriba. ¿Para qué? Para alejarnos de abajo del infierno. Porque estamos caminando arriba del infierno. Estamos más cerca del infierno que del cielo. Pero cuando obtenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros, estamos más cerca de Dios, porque tenemos una comunión espiritual y lo espiritual va más allá, no más aquí. Es que, sí, hay mucha maldad, ciertamente que sí, pero depende de ti qué es lo que quieres hacer. Esto es la llamado a lo espiritual divino, no terrenal. ¿Lo quieres? Bien. ¿No lo quieres? También. El capítulo 2 el versículo 2 perdón, del 4, Dice la palabra de Dios que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. teniendo que autorizar la conciencia. Desde luego lo entendemos que cuando no hay verdad en la persona, pues cuando no te están diciendo la verdad, te están diciendo hipócritamente las cosas. ¿Por qué? Porque no quieren que la palabra de Dios, la luz que es Cristo, alumbre tu entendimiento. Podemos ver qué dice ahí en Efesios 4, 18 y 19. Efesios capítulo 4, 18 y 19. Dice la palabra de Dios, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Toda clase de impurezas. ¿Pero qué les pasó? ¿Qué dice ahí 1 Corintios? No, 2 Corintios 4:4. Dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. ¿Quién entenebreció, gracias Señor? ¿Quién entenebrece o quién oscurece la mente del ser humano para que no le resplandezca la luz del Evangelio? El enemigo. Déjame decir, aclarar una cosa. El enemigo tiene ejércitos, miles, millares de seres a su servicio. No crea usted que él va a perder el tiempo con usted o conmigo. Tiene trabajo más importante que hacer con los diplomáticos, con los que gobiernan las naciones. ¿Cómo está Israel y Palestina? ¿Cómo está Rusia y Ucrania? ¿Y cómo andan los países ahorita peleando el poder porque tienen entenebrecida la mente, tan cegados y no alcanzan a ver que las almas que Dios creó están perdiendo su vida? Sean niños, sean ancianos, sean jóvenes, sean mujeres, no importa. A esos seres, a estas personas, no les importa quién sufra, con tal de obtener el poder. ¿Usted cree que Israel, el país, por qué digo el país? Porque era el pueblo de Dios, no el país de Dios, está haciendo bien cuando Dios es amor? Allí en primera de Juan capítulo, no, capítulo 4 versículo 8, ¿qué nos dice? Fíjese bien, porque muchos, es que, ¿y cómo se ha lucrado con el nombre de Israel? Y mande, y denme, y dan, y la gente ni para ellos a veces tienen y están mandando porque creen que lo tienes. Primera de Juan 4:8 Sí, que dice. dice la palabra de Dios, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Amén. Gracias, amigo. El que no ama, aman a estos seres, estas personas.
aman de veras, ama a tu prójimo, están obedeciendo la palabra de Dios. Si fuera el pueblo de Dios, obedeciera los mandamientos de Dios. Pero no es el pueblo, es el país político, terrenal, el que está haciendo todo esto. No es el pueblo de Dios. Mis respetos para todos los judíos e israelitas, porque dice la palabra de Dios que no es el judío el que nace judío, sino el que lo es de corazón. ¿Dónde está el pueblo de Dios? No el país de Dios. ¿Por qué? Porque quieren poder. Se les olvidó su creador, se les olvidó aquel que envió a su hijo para salvar las almas. Quieren poder terrenal, sienten lo terreno. Y no nomás ellos, mucha gente. No me importa que aquel pase hambre con tal de que yo tenga todo. No me importa, no son mis hijos. No me importa, no es mi pueblo. Todos somos creación de Dios. Pero ¿dónde está el amor de Dios en las personas? El que conoce a Dios ama a las personas, porque es mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el que no ama no conoce a Dios, dice la palabra del Señor parafraseando el versículo. No conoce a Dios. ¿Será eso verdad? Bueno, pues eso depende de cada quien. Puede creer lo que usted quiera. El versículo 3 dice, Primera Timoteo 4:3 dice la palabra de Dios que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de las viandas que Dios creó para que con nacimientos de gracias participasen de ellas los fieles y los que han conocido la verdad. ah, es tremendo, es un versículo tremendo, porque podemos entrar en muchos razonamientos. Dice, prohibirán casarse. ¿Qué están haciendo ahora? Los derechos de quién sabe quién. Y la mujer tiene su derecho. Y antes fue los jóvenes tienen su derecho. Y la familia se está desgajando. Se está destruyendo las bases familiares que Dios estableció. Porque el ser humano dice, es que está sobrepoblado el mundo y tenemos que acabar. Porque un poderoso, y volvemos al mismo tema, un poderoso o muchos poderosos quieren tomar el control del mundo y hacer como ellos dicen. Cuando el Señor dijo ahí a Noé y a sus hijos, henchid la tierra, y no nomás a ellos, desde el principio se lo dijo a Adán y a Eva, multiplicado, henchid la tierra. Bueno, no, está sobrepoblada, es que no va a haber alimento. Si dejaras tu ambición y ayudaras un poco, no estarle quitando a los pueblos como está, no sin ofender a nadie, está África y otros países en decadencia. ¿Por qué? Por culpa de la ambición de muchos poderosos, por culpa de la ambición de aquellos que quieren hacerse ricos y robarle a los demás. Cuando alguien se levanta en contra de estos, lo acusan hasta de comunista. Lo acusan hasta de que no, porque está defendiendo el derecho humanitario de ser unidad en el mundo, una unidad personal cada quien. ¿Qué está destruyendo el mundo? Las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, y ya vienen, ¿no? Y manden para arriba. Y ahí está la gente, mandi, y no es que yo estoy cooperando para que, son los resultados. ¿Son muy buenos? Pues no. Bueno, cambiando de tema un poco, pues no, ese tema es el de versículo 3, ¿lo leímos? ¿Se prohibirán casarse? Bueno, ya vimos qué es lo que dice prohibirse casar. No quieren que haya más bebés. En otras palabras, que nadie se case. Andan picando hombre y mujer ahora para que tengan esa lucha interna en el matrimonio. Yo mando es que tú lo haces y yo también. Es que, y no hay un control moral en la familia. Tú quieres ser lo que tú seas, sé lo que tú quieres. Pero si te miras en el espejo, te quitas tus trapitos, el espejo te va a gritar bien recio y bien claro, eres esto, porque no voy a definir. Eso que se refleja aquí en mí, te va a decir el espejo, eso es lo que eres. Si te sientes ballena, si te sientes gato, pues allá tú, pero eso es lo que eres. Vamos en contra de las cosas de Dios a como dé lugar. ¿Por qué? Porque ya no debe de casarse nadie, porque ya no debe de nada, y no deben de comer más lo que nosotros les damos, ¿verdad? ¿Qué dice 1 Corintios 7:28? Dice la palabra de Dios, mas también si tomares mujer
no pecaste, y si la doncella se casare, no pecó, pero aflicción de la carne tendrán los tales, mas yo os dejo. Mas yo os dejo, digo Pablo, yo no me opongo, gracias a mí. Dice, más también, si tomares mujer, la tomes o no la tomes como varón, no pecas. Y si la doncella, la señorita, la jovencita, se casa, se quiere casar, no peca delante de Dios. Pero es que, espérenme, no está la ciencia tan avanzada porque no podemos educar a la familia de otra manera. No, hay muchas maneras en que no incurrimos en hacer cosas que delante de Dios son una abominación, horrenda cosa, ¿verdad? Nos habla de eso y de la fidelidad que debe haber en el matrimonio. Ahí en Hebreos 13:4, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, honoroso es en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, mas a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Amén, gracias. Después que bíblicamente, cristianamente ya te casaste, déjame decir que tu cuerpo ya no es tuyo, le pertenece a tu mujer. Igual, dice por eso van a ser uno. Ah, pero en estos tiempos no. Es que los derechos de quién, y los derechos de los niños, aquellos que no pueden defenderse solos, dice honroso es en todo matrimonio. Y el hecho sin mancilla, sin adulterio, sin engaño, sin malicia. Mas los fornicarios y los adúlteros juzgará Dios. ¿Lo crees? No lo crees, es tu problema. ¿Qué dice allí en Génesis 1:29 al 30 acerca de los alimentos? Dice la palabra de Dios, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda hierba que da simiente, que está sobre la haz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da simiente, seros ha para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, en que hay vida, toda hierba verde le será para comer, y fue así. Amén, gracias. La provisión de Dios hasta para los animales. Si Dios le da a las aves de comer, si de Dios le provee al que, pero ¿sabes qué? Se necesita fe, se necesita creerle a Dios, se necesita creer en Dios. De otra manera, pues ahí síguele. Allí en Romanos 14, ¿qué dice? Romanos 14:6 dice la palabra de Dios, el que hace caso del día, hácelo para el Señor, y el que no hace caso del día, no lo hace para el Señor. Al que come, come para el Señor, porque da gracias a Dios, y el que no come, no come para el Señor, y da gracias. Amén. Gracias, mira. En otras palabras, en lo bueno o en lo no tan bueno o en lo malo, gracias a Dios, porque todo tiene un propósito divino. Cuando entendemos y aceptamos que Dios tiene control de todo y que Él es todopoderoso y que fuimos creados por Él con amor, que nos ama verdaderamente a todo ser humano. Dios no hace excepción de personas, todos los países, todas las razas, inclusive aquellas que están en las selvas. ¿Qué es lo que no entendemos? ¿Que queremos ser dioses? ¿Que queremos gobernar nuestra vida y que nadie nos diga nada? Mira, te voy a decir, puedes hacerlo, pero le puedes decir a Dios, no me interesa, no quiero nada de ti, yo quiero seguir por mi camino yo solo. No me interesa nada de Jesús, no me interesa nada del Espíritu Santo, pero tú vas a sufrir tus consecuencias, tú solo o tú sola, porque el egoísmo, porque la avaricia, porque el odio, porque el rencor, porque la lujuria no me deja en paz, porque quiero banquetear, quiero bailar, quiero brincar, quiero tomar. ¿Está malo divertirse? No, dentro del canon divino de Dios, dentro de la voluntad de Dios. Hay tantas cosas bellas en el mundo que no necesitas andar haciendo nada malo, ofendiendo a Dios. O podemos hacer cosas muy grandes
bajo la voluntad de Dios, pero depende de cada quien hasta dónde queremos aprender, hasta dónde queremos entender. Todo es bajo la voluntad propia del ser humano. Dios no va a forzarte, ni a ti que te sientes el hombre más fuerte del mundo, más guapo del mundo, ni a ti la mujer que te sientes más bella, ni el más rico, ni el más pobre. Todos vamos a llegar a un mismo fin. ¿Qué tanto te puede llevar? Este cuerpo con el tiempo se va desgastando. Así como vi yo a los ancianos en mi tiempo, así me ves ahora. Pero acuérdate, un día vas a estar igual o peor, depende de ti. Podemos decir gracias a Dios, puedo decir que un día tuvo misericordia de mí y me buscó y me llevó a los pies del Señor. Por mí, nada más, ¿verdad? Entonces vemos qué dice. ¿Leímos el 4, mija? No. Dame, por favor. Dice la palabra de Dios, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada hay que desechar, tomándose con nacimiento de gracias. Amén. ¿Qué tremendo? Tomándose conocimiento de gracia. Porque todo lo santifica, todo lo purifica, pero se tiene que tener esa fe. Creerle a Dios, creer en Dios, creer en su Hijo, creerle a su Hijo. ¿Por qué? Porque todo lo hizo bueno. Génesis 1:31. Dice la palabra de Dios, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno y en gran manera, y fue la tarde y la mañana el sexto día. Gracias, mira. Todo lo preparó Dios en este mundo, o este mundo en sí, este globo terrenal, para que lo habitáramos, para que tuviéramos todo lo necesario. Obviamente que Dios está hablando en estos tiempos con terremotos, con huracanes, con guerras, y si lea Mateo 24:24, el 24, todo el capítulo, y se va a dar cuenta de muchas cosas. Por cierto, ¿qué dice Mateo 24:24, mira? Dice la palabra de Dios, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los elegidos. Amén. Se levantarán falsos y harán maravillas delante de la gente. Magia, trucos, que se quedará la gente maravillada. Si es posible, hasta los cristianos. ¡Wow! Es el Cristo, ¿no? Él va a venir igual como se fue. Vendrán muchos diciendo, yo soy el Cristo, yo te voy a enseñar. No, nada de eso, ¿verdad? Es cierto. Dijo Pablo ahí en Romanos 14:14. Romanos 14:14. Dice la palabra de Dios, yo sé y confío en el Señor Jesús, que de suyo nada hay inmundo, mas aquel que piense alguna cosa ser inmunda, para él es inmunda. Amén, gracias a Dios. Para él, el hecho que tú pienses, dice el Señor, que es inmundo, es tu decisión. En otras palabras, es lo que está diciendo. Tú decides por ti, no por los demás. Y cada uno de los seres humanos no tenemos ningún derecho de juzgar a los demás. Si creemos que es tonto creer en Dios, pues hay que pensar quién es el tonto. Si creemos que Dios no existe y que el mal sí existe, entonces, ¿cómo va a ser? Depende de cada quien. Dios creó todo bueno por medio del Señor Jesucristo. Lo creó todo y nada es inmundo. Todo es aceptable. El matrimonio es puesto, autorizado por Dios mismo. Y ahora el hombre dice, no, es que, es que. Y Dios habla a la humanidad y Dios sigue diciendo, no sigas a estas personas. No, es que lo otro. Pues bueno, cada quien, ¿verdad? Eso depende de cada quien. Cada quien puede pensar lo que quiera, pero la verdad es que Dios es uno y no hay muchos dioses verdaderos más que uno. Aunque haya, dice en un versículo bíblico, aunque hay muchos que se llaman dioses en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, pero Dios es uno y nomás tenemos un Señor, nuestro Señor Jesucristo, al cual
profesamos, todos aquellos que predicamos la palabra de Dios. El versículo 5 y cerramos, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Gracias, amiga. Porque por la palabra de Dios y la oración es santificado. Todo. El matrimonio, el alimento, las personas, todo. La oración es un factor muy importante en el cristiano, que debemos disponer de esa bendición de poder orar, y el que cambia todas las cosas obrará según su misericordia. Dice 2 Corintios 4:6. Dice la palabra de Dios, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En la faz de Jesucristo. Primera de Pedro 2:9. Linaje elegido. Dice la palabra de Dios, mas vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. A su luz admirable. Saben, Sacerdocios, somos por fe, verdaderamente, lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que debemos entender? Que Dios envió a su Hijo con un propósito y a su tiempo, ahí en Juan 1:14. ¿Qué es lo que dice? Y lo sabemos, que lo hemos leído mucho. Dice la palabra de Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. ¿Desde cuándo, gracias, amiga? ¿Desde cuándo Dios preparó todo? Bueno, Génesis 1:3, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, gracias, amiga, sea la luz, y fue la luz. Y no había ni luna, no había ni sol, no había ni estrellas todavía, y fue la luz. ¿Fue esa luz? Aquel verbo que fue hecho carne, que vino a este mundo en su tiempo, Gálatas 4:4. Dice la palabra de Dios, más viniendo el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Gracias, amiga. Hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. ¿Para qué? Para que no, dijo el Señor, no vine a abrogar, vine a cumplir la ley. No la vine a quitar, vine a confirmarla, vine a cumplirla. Es decisión de cada quien. Dios envió a su Hijo, a su palabra, en forma humana, para que nos fuera enseñada. ¿La queremos? Depende de usted. Yo lo creo, sinceramente, si no, no estuviera perdiendo mi tiempo aquí, porque no estoy aspirando ni una paga, ni quitarle nada a nadie. Es la palabra de Dios. ¿La quieres? Ahí en Isaías 55:11 nos hace una aclaración del Señor afirmando, no nomás diciendo, afirmando. Dios mismo, el Padre. Isaías 55:11. Dice la palabra de Dios, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Filipenses 2, del 5 al 11, y cerramos. Depende de usted, es una enseñanza. ¿La quiere? Adelante. ¿No la quiere? ¿Qué podemos hacer? Cristo está dispuesto cada día, llamando a salvación a las personas. Ven a mí y harás descanso para tu alma. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo, y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y de los que en la tierra, y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Amén. Gracias, amiga. Depende de cada quien. La palabra es bien clara. Déjeme decirle, nada más aclarar un punto. Yo no predico para ser famoso. Yo no predico para que me crea a mí. Es lo menos que quiero, que me crea a mí.
Que tengo defectos, muchos. Soy un ser humano común y corriente como cualquiera, pero con un llamamiento a presentar la palabra de Dios, no la mía. No pedirle que usted me mande o que le ponga me gusta o que haga. No, eso depende de usted. Lo que quiero es que le guste la palabra de Dios. Lo que quiero que entienda es la palabra de Dios. El plan de Dios para la humanidad. Hay muchos dimes y diretes acerca de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios está ahí para que no seamos engañados. Pero, ¿quién la quiere? O nos gusta lo que nos dice el mundo. Nos gusta lo que nos dicen los demás. Aquel que dice, no, es que yo tuve una experiencia, se me pareció un ser blanco. Ahí va gente curiosa corriendo. Vamos, porque yo también soy curioso. No es que sea chismoso, soy curioso. Voy a ver de qué se trata. Pero me doy cuenta que es pura oscuridad lo que andan buscando. Es que yo vi, es que yo siento, es que a mí me habla, es que existe lo que usted quiere que exista, eso va a existir. ¿Que existe el mal? Claro que sí, pero usa trucos para engañarnos. Vino el Señor a librarnos de esa ignorancia para poder entender y ver claramente de qué se trata todo. Ahí está la verdad, ahí está el conocimiento. ¿Lo quiere? Depende de usted. No es un estudio secular, no es que vaya a estudiar o no vaya a estudiar, es voluntario a conocimiento. Porque ¿qué vimos? Las imágenes no oyen, no ven, hay hechicerías, hay esto, hay lo otro, todo lo que el mundo habla. Voy a que me hagan una barra, una limpia. Voy a que me lean las cartas. Voy a que me lean las manos. ¿Por qué no te doblas las rodillas y le crees a Cristo, que es el camino a la verdad? Ya vimos ahí en Juan 14:6 que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre para arriba, sino a mí, sino por mí. Si lo entendiste, qué bueno, y si no, pues Dios te bendiga. ¿Yo qué puedo hacer? No es a fuerza. No me toca juzgar a nadie. Aunque pueda ser juzgado por muchos, a mí no me toca juzgar a nadie. Que el Señor se encargue. ¿Por qué? Porque ¿quién soy yo para juzgarte? ¿O quién eres tú para juzgarme a mí? ¿Quién te eligió como juez? Y nada más pues tenemos el Padre. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra, tu bondad y tu misericordia. Bendice tu palabra. Bendice a aquellos que queriendo oír, oyen verdaderamente, no nomás escuchan esporádicamente. Dales entendimiento, dales sabiduría, que puedan ver y entender tu palabra, tu plan, que su alma está en peligro y no tienen a Cristo Jesús en sus corazones. Llámalos, háblales, pero ¿qué podemos hacer si hacen oídos sordos? Endurecen sus corazones y no quieren escuchar. Aún así, Padre, te pido que obres en tu bondad, en tu misericordia, pidiéndole por toda la humanidad, no más por uno, por toda la humanidad, que puedan algunos entender que lo único que quieres es que no sufran sus almas más de lo que se ha sufrido en este mundo. Bendice pues a tu pueblo, bendice a tus iglesias, tus hijos. Ponemos todo en tus santas manos. En Cristo Jesús, en perdón de sus pecados. Amén. El Señor les bendiga.